Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, muy buenos días, tardes o noches, según nos escuchen. Qué gusto darle la bienvenida a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Llegamos a la emisión número 863. Aquí les saluda Génesis R. Cruz y estoy lista para compartir con ustedes la información más importante de nuestra región. Agradecemos profundamente a todas las personas corresponsales, a las emisoras y a las organizaciones aliadas que hacen posible este espacio de información semanal. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por ser parte de esta red de comunicación por el buen vivir. Hoy venimos con muchísimo para ustedes y estamos justo después de la conmemoración del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, donde las calles de toda la región se llenaron de voces en lucha. En esta emisión les traemos algunos reportes de las acciones que se realizaron desde México hasta Panamá. Así que no se nos vayan porque ya comenzamos con los titulares de esta semana. En Guatemala, sobrevivientes del genocidio Ixil toman la palabra en un libro con sus memorias. En Costa Rica, marea feminista inundó las calles en el 8M, Día Internacional de las Mujeres. Mujeres nicaragüenses conmemoraron el 8M desde el exilio y exigieron el fin de la violencia estatal en Nicaragua. En Panamá, organizaciones en alerta ante la reforma a la Caja del Seguro Social y la criminalización de líderes indígenas. En México, el encuentro Mujeres de Pueblos Originarios, Mujer, Territorio y Resistencia se realizó en Veracruz. En Guatemala, Memoria de las Voces, un aporte de dignificación. En El Salvador, 373 muertes bajo el régimen de excepción, según Socorro Jurídico Humanitario. Y en México, las mujeres marcharon el 8M para exigir justicia y el fin de la violencia en Veracruz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Alerta, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. En El Salvador, el presidente Bukele ha implementado cambios en el orden político territorial con el fin de centralizar el poder y debilitando la representatividad ciudadana. El gobierno ha impuesto el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales básicas como la libertad de asociación y el derecho a la defensa. El régimen ha pasado de ser una medida temporal a convertirse en una política de Estado permanente. Presentada supuestamente para el combate de las pandillas y el crimen organizado, está siendo utilizada para perseguir y criminalizar a opositores, defensores de derechos humanos, silenciando cualquier voz crítica. El Salvador enfrenta un retroceso democrático que pone en peligro su futuro. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, entregó a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, el libro Memorias de Víctimas del Genocidio, una publicación que recopila testimonios de sobrevivientes del genocidio Ixil. Este documento es clave para la memoria histórica de Guatemala y fortalece la lucha por la verdad y la justicia en un país marcado por las secuelas del conflicto armado interno. Juan Pablo Montenegro Rojas nos comparte más detalles en el siguiente reporte. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, hizo entrega este 12 de marzo una versión impresa del libro Memorias de Víctimas del Genocidio. No escondas a tus muertos, porque no crecerán las flores. Una publicación que reúne los testimonios de sobrevivientes del genocidio en la región Ixil durante la época del conflicto armado interno en Guatemala. Pero no los lleves a cuestas, deja que el sol penetre, se conviertan en sonrisa y esperanza de los que alucinan. Herbert Reyes, investigador de la ODAG, hizo entrega del ejemplar a Walter Cook,
director ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, quien hizo una valoración sobre el documento. Quiero agradecer en primer lugar a la ODA por este trabajo tan importante. No hay ninguna duda que este documento es vital para las radios comunitarias, es vital para la memoria histórica, es vital para toda la sociedad guatemalteca que pueda visualizar, que pueda leer realmente todo lo que vivieron nuestros hermanos y hermanas, y sobre todo ese proceso de buscar justicia, esa justicia que de cierta manera permite cerrar ese dolor, permite cerrar esa angustia de muchos hermanos y hermanas que vivieron atrocidades durante el conflicto armado interno. Va a ser un documento de vital importancia para la vida, para la sociedad guatemalteca y especialmente para todos aquellos que a través de los micrófonos usamos nuestra palabra para poder orientar, comentar y educar a la población guatemalteca. No dejes que se laven las manos aquellos que estuvieron en la oscuridad, los que nos robaron los sueños y pintaron de negro la ciudad. El libro fue realizado por un equipo de investigadores y técnicos mediante la recopilación de historias de vida y fotografías, contenidas en la publicación presentada el pasado 25 de febrero de 2025, actividad en ocasión del Día para la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. No olvides a tus muertos, llévalos a la fiesta y grita, saber que hay otros espacios locos en un tiempo. Ángela Cook, periodista maya cachiquel e integrante de la red de comunicadoras indígenas Junnaoj, fue partícipe de la presentación pública del libro el pasado 25 de febrero. A continuación, nos brinda su valoración sobre dicho documento. Bueno, este documento aporta a la memoria histórica el hecho de tener algo palpable, algo que podamos tocar y sentir en efecto de la memoria de nuestro país. Y entonces eso resignifica más el hecho de solamente hablar de estadísticas, sino también ponerle rostro, ponerle memoria y ponerle voz a lo que nosotras llamamos como memoria y que parece un territorio que no es nuestro porque no nos pegó directamente el conflicto armado. Me parece que este documento para las radios comunitarias sirve como una guía también de cómo nosotras debemos pensar cuando hablamos de las víctimas del conflicto armado interno, con una sensibilidad de que aunque no me haya atravesado a mí, yo voy a pensar eso como una violación a los derechos humanos. Entonces podemos buscarlo y podemos tenerlo también como una herramienta de investigación, como una herramienta también para recabar testimonios, que eso es lo que valoro mucho de este documento, que tiene testimonios y tiene nombres también de personas. Entonces cuando nosotras lo utilicemos en la radio podemos darle otro sentido cuando hablamos de la memoria, no solo desde el sufrimiento, sino también desde lo que han gestado las personas a partir de ahí. No dejes que se laven las manos aquellos que estuvieron en la oscuridad. La información del libro contribuye a la memoria colectiva de las guatemaltecas y guatemaltecos, quienes recibirán datos relevantes de la guerra mediante las publicaciones que realicen las comunicadoras y comunicadores en las más de 30 emisoras que integran la federación. La publicación se hará llegar en formato digital a las personas que integran las articulaciones de la FEJER, la red de comunicadoras indígenas Junnaoj y la red de periodistas Maya Cat. Antes de beber mi última gota de mundo, antes de ser un sepulcro lleno de ausencia. Los medios que conforman la FEJER potencian la difusión mediante los idiomas mayas, con transmisiones en todo el territorio nacional e internacional, mediante las radios en línea y las redes sociales, plataformas utilizadas para la difusión que busca romper el cerco informativo que por años promueve la cultura del olvido, pasar de página y dejar atrás las masacres cometidas durante los 36 años de guerra. Coordinación de palabras pensadas se va volviendo una protesta con causa. Informando desde los territorios, Juan Pablo Montenegro Rojas. Protesto en nombre de los pájaros que se han llevado sin dejarnos huella, en nombre de las lápidas anónimas de los
lirios que susurran en silencio, en nombre del poeta que han frustrado, de los versos y los libros que han prohibido, en nombre del sistema. En Costa Rica. Este 8 de marzo, en Costa Rica, miles de personas salimos a las calles en una jornada histórica convocada por 86 organizaciones de la sociedad civil. Desde territorios indígenas, el Caribe, barrios, comunidades, trabajadoras sexuales, personas migrantes y refugiadas, colectivas, sindicatos, federaciones estudiantiles y agrupaciones culturales. Alzamos nuestras voces en una gran manifestación de digna rabia y esperanza por el Día Internacional de las Mujeres. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Con tambores, arte y consignas, exigimos justicia para las víctimas y sobrevivientes de feminicidio y violencia de género. Y también se elevaron mensajes en defensa del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el acceso a la justicia pronta y cumplida, la restitución de los programas de educación integral para la sexualidad, así como el protocolo antibullying del Ministerio de Educación Pública, entre otras demandas. Reclamamos nuestro derecho al acceso a la anticoncepción gratuita, libre de prejuicios, para prevenir los embarazos no deseados. Además, exigimos nuestro derecho al aborto legal, libre, gratuito y seguro. Nuestros cuerpos, nuestra decisión. Repitamos, nuestros cuerpos, nuestra decisión. Nuestros cuerpos. En un contexto en el que las instituciones públicas de Costa Rica están siendo desmanteladas y el desfinanciamiento de la inversión social es cada vez más evidente, nos seguimos organizando. La respuesta del movimiento feminista fue contundente. Somos miles y miles marchando alrededor del mundo exigiendo justicia, dignidad e igualdad. En este contexto, influenciados por el regreso de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos, Chávez y los conservadores religiosos han eliminado el programa de educación para la sexualidad y la afectividad. Reivindicamos el acceso de las niñas y adolescentes a la educación sexual integral, laica, feminista y científica, una educación que elimine los estereotipos y roles de género en los cuales nos encasillan a las mujeres. Hoy marchamos con indignación y tristeza por el aumento de la violencia contra las mujeres, fortalecida por los discursos de odio emitidos cada semana desde Casa Presidencial. Los femicidios suman 11 en lo que llevamos del año. Son cada vez más crueles y las mujeres siguen desapareciendo. Ante esto, las autoridades no dan una respuesta clara y eficaz, sino que al mismo tiempo se ha disminuido la calidad y la especialización de los servicios, lo que coloca a las mujeres en mayor riesgo de muerte. Por eso hoy, una vez más, declaramos la emergencia nacional para proteger la vida de las mujeres. Ni una menos. Es imposible ignorar que la lucha por los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales y los derechos humanos en general no se detiene. Las voces de quienes marchamos este 8M resuenan y seguirán resonando con fuerza en cada rincón de nuestra región. ¡Arriba el feminismo que avance! ¡Arriba el feminismo que avance! Este 8 de marzo, miles de corazones latimos al unísono, porque así como gritamos en las calles, vivas, libres y sin miedo nos queremos. ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos! Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Los estados facilitarán el ejercicio del derecho a la reunión o protesta pacífica. Los estados deberían planificar adecuadamente las concentraciones y garantizar que la toma de decisiones sea transparente.
Las fuerzas de seguridad y los agentes del orden deben adoptar todas las medidas razonables para comunicarse con los organizadores de las reuniones y/o los participantes en ellas en relación con las operaciones policiales y las eventuales medidas de seguridad. La obligación del Estado de facilitar incluye la responsabilidad de prestar servicios básicos como la regulación del tráfico, asistencia médica y servicios de limpieza. Los agentes del orden deben estar correctamente capacitados para facilitar las reuniones. La formación debe incluir aptitudes interpersonales como una comunicación, negociación y mediación eficaces que permitan a los agentes del orden evitar la intensificación de la violencia y minimizar el conflicto. Ninguna persona puede ser objeto de detención o reclusión arbitrarias. En Nicaragua. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y mujeres nicaragüenses exiliadas en Costa Rica se sumaron a la multitudinaria movilización del 8 de marzo en San José. Con pancartas, consignas y una determinación inquebrantable, alzaron sus voces contra la represión y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A más de 500 kilómetros de Managua, las exiliadas denunciaron el control autoritario que mantiene la pareja presidencial en Nicaragua. Nos han arrebatado nuestro país, pero no nuestra lucha, expresaron. Este 8M, sus principales demandas fueron el cese de la violencia contra todas las mujeres en Nicaragua y la restitución del derecho a la nacionalidad para aquellas que han sido expulsadas o a quienes se les impide regresar. La feminista María Teresa Blandón denunció que dentro de Nicaragua el régimen obligó a las trabajadoras del Estado a participar en marchas oficiales para simular un país en calma. Las mujeres que trabajan para el gobierno no pueden ni siquiera pensar libremente, mucho menos protestar. Es una falta de respeto a las mujeres que trabajan en el Estado, pero también a las propias mujeres que en algún momento creyeron que este gobierno iba a respetar sus derechos. Porque 18 años después de que llegaron al poder, la situación de la mayoría de las mujeres nicaragüenses es de un enorme retroceso. Y eso lo podemos ver en las tasas de desempleo, en el costo de la vida, en los bajos salarios, en la negación de derechos a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, a la libertad de asociación. Nos parece realmente ofensivo y además nos parece una reiteración, una demostración de la violencia de Estado, porque se violan también los derechos de las mujeres cuando se construye un relato falso, cuando se miente a las mujeres y sobre todo cuando se les obliga a hacer cosas sin que ello se corresponda con la libertad de conciencia. El régimen de Ortega Murillo ordenó estas movilizaciones en todos los municipios bajo el discurso de la copresidenta Rosario Murillo, quien aseguró que se trataba de una celebración de los supuestos avances de las mujeres en el país. Sin embargo, para las defensoras de derechos humanos, esto no es más que una burla. Las mujeres indígenas, además de enfrentar la violencia machista en sus comunidades, son víctimas actualmente de la invasión de sus tierras por parte de colonos, alentados por el mismo régimen. Así lo denunció la líder indígena Brisa Bucardo. Las mujeres indígenas de Nicaragua seguimos demandando respeto a nuestros derechos, a nuestros cuerpos, a nuestros territorios. Ya no queremos seguir siendo cosificadas, ya no queremos seguir siendo utilizadas dentro de los conflictos territoriales para poder tener derechos, entre comillas, sobre nuestros territorios. Las mujeres indígenas estamos en el centro del conflicto de invasión de propiedades, donde nos están matando, abusando sexualmente de nosotras, nos están quitando nuestros territorios, también están asesinando a nuestros hijos, hermanos, hermanas, obligándonos a desplazarnos de
nuestros territorios por toda esta violencia, tanto ambiental, tanto de invasión en nuestras tierras. Desde el 2017, el gobierno nicaragüense ha prohibido toda forma de protesta y movilización independiente. Desde el 8 de marzo del 2018, un grupo de mujeres fue reprimido por la policía mientras protestaba pacíficamente. En septiembre de ese mismo año, el régimen oficializó la prohibición de cualquier manifestación contraria a sus intereses, permitiendo únicamente marchas partidarias. A pesar de la represión y el destierro, las mujeres nicaragüenses exiliadas continúan resistiendo y denunciando las violaciones a sus derechos. Este 8 de marzo, su grito de justicia se escuchó fuerte en Costa Rica y en todo el mundo. En Panamá. En Panamá, la resistencia social sigue en pie frente a la inminente aprobación del proyecto de ley 163, que reforma la Caja del Seguro Social. Organizaciones sociales mantienen el estado de alerta y anunciaron una serie de movilizaciones, incluyendo piqueteos, volanteos y marchas en distintos puntos de Panamá. Entre las acciones previstas destacan el encuentro de dirigentes el sábado 15 de marzo, una marcha hacia la Asamblea Nacional el martes 18 de marzo y un posible llamado a huelga de advertencia de 24 horas en los próximos días. Al mismo tiempo, el pueblo nazo denuncia la detención arbitraria del rey Ardinteo Santana Torres y 7 líderes originarios más que fueron apresados por defender su derecho a la tierra. Pese a la legalidad de su ocupación ancestral, las autoridades indígenas fueron arrestadas con autorización del Ministerio Público de Panamá, que los considera una amenaza. Actualmente permanecen recluidos en una penitenciaría en Guavito, Bocas del Toro, mientras diversas organizaciones denuncian estas detenciones como un nuevo acto de criminalización contra los pueblos originarios. Desde Radio Temblor Internacional, Dania Betsy Batista Guevara nos amplía la información. Frente a la inminente aprobación del proyecto de ley 163 que reforma la Caja de Seguro Social, las organizaciones sociales panameñas se mantienen en estado de alerta, anunciando las próximas acciones que realizarán, entre ellas piqueteos, volanteos y marchas en los diferentes puntos del país. El sábado 15 de marzo habrá un encuentro de dirigentes, martes 18 de marzo, marcha hacia la Asamblea Nacional y posteriormente llamamiento a una huelga de advertencia de 24 horas en los próximos días. Escuchemos declaraciones de Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, SUNTRAX. Con relación a lo último ocurrido con la reforma a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, en realidad lo que hemos visto es un drama. Es decir, estamos frente a una patraña, a un mamotreto, que la forma en que se discute y se aprueba es absolutamente burda y corrupta. Y al final, el eje de las reformas, que es privatizar los fondos de la caja, crear las cuentas individuales, subir la edad de jubilación, llevarse los fondos a los bancos privados y a la administradora de fondos de pensiones, es lo que se ha aprobado en esencia. Han tratado de disfrazar la situación para tratar de bajar los ánimos de la población. Pero lo cierto es que este es un proyecto de ley nefasto que representa los intereses de las oligarquías corruptas y sus títeres, los políticos corruptos de turno que están en el Palacio de las Garzas y que también están en la Asamblea. Y allí los partidos políticos tradicionales como RM, Arnulfismo, Cambio Democrático y la bancada de Vamos, que se vendían como supuestos independientes, ha quedado demostrado que la mayoría de ellos están al servicio de los poderes oligárquicos corruptos. Y en ese sentido, entonces, tocará al pueblo enfrentar este problema en las calles, que es lo que corresponde para derrotar esta pretensión. Para ello, hemos convocado un encuentro nacional de dirigentes amplio, abierto, para que pueda asistir todos los dirigentes del país, de todos los sectores, a debatir y a discutir las medidas que son necesarias realizar. El martes hemos convocado una marcha y es seguro que en alguno de estos actos se anunciará el inicio de la huelga de 24 horas de advertencia.
Así que en esa situación estamos y es como hemos ido desarrollando la lucha, el movimiento social panameño para enfrentar este acto corrupto de quienes gobiernan y de quienes están en el Palacio Legislativo. Por otro lado, el pueblo nazo lleva a cabo una vigilia por la detención del rey Ardinteo Santana Torres y otros 7 líderes nazo por defender sus derechos otorgados mediante ley 188 que crea la comarca y sobre todo por su ocupación ancestral en la localidad de Soposo. Las autoridades originarias fueron detenidas por autorización del Ministerio Público por considerarlos una amenaza. Están detenidos de manera injusta y sin causa probada, basados en suposiciones. Están recluidos en la penitenciaría de Débora, en Guavito, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Escuchemos declaraciones de los voceros indígenas que se mantienen en vigilia por la liberación de los líderes detenidos. Hoy nos vemos en una misma situación en el otro extremo de nuestra comarca, en el área de Soposo, con un desalojo, una intervención de parte de la Policía Nacional, en donde muchos nazos fueron afectados y en la cual hoy, a raíz de eso, se realiza una denuncia por parte de la empresa Renacer, que es empresa de colombianos que están ubicados en esa zona, en donde le formulan cargos al rey y al igual que a 7 dirigentes más. Entonces hoy están en su segundo día recluidos en la cárcel de Débora, en donde fueron tratados como delincuentes, como personas que se dedican al robo, al cuatrerismo. Sin embargo, hoy podemos decir que el monarca o el líder que en este momento es reconocido por el gobierno fue tratado de la peor forma, en donde se violenta nuestro derecho que están establecidos en la ley 188, firmado por el expresidente Laurentino Cortizo el 4 de diciembre de 2020. Esta ley nos faculta, nos da nuestro derecho como pueblo originario en rescatar, en recuperar nuestras tierras ancestrales debidamente limitados por los hitos o por la topografía, tal como se hizo el recorrido con el Instituto Tommy Guardia. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Mi nombre es Belém Chaparro Mata, soy Odami, tepehuana. Vengo del estado de Chihuahua, de una comunidad que es Baborigame, municipio de Guadalupe Calvo. Dale fuerza a tu creación. Es sabio conocer nuestro cuerpo y es algo lo más hermoso conocernos y amarnos como somos y todo lo que nos ocurre, todo el proceso de nuestro cuerpo. Porque si las niñas desde temprana edad, desde su primera menstruación, se conocen cómo cuidarse, que tengan seguridad, que tengan confianza, que es algo que ocurre en nuestro cuerpo, es lo más bonito, y que aprendan a disfrutarse, a quererse y a cuidarse. Para más información, visítenos en niñasabias.com y vocesnuestras.org. En México. Ahora nos vamos hasta México. Del 7 al 9 de marzo de este año se celebró en Guayacocotla, Veracruz, el encuentro Mujeres de Pueblos Originarios, Mujer, Territorio y Resistencia, un espacio de encuentro, convivencia y fortalecimiento de la resistencia de las mujeres. En este evento, mujeres de diferentes comunidades compartieron saberes, rituales, prácticas culturales y memorias que sustentan su espiritualidad y sus vivencias de resistencia. También estuvieron presentes mujeres que, con su valentía, buscan aún a familiares desaparecidos. Durante los 3 días de encuentro, resurgieron poderosas frases que marcaron la jornada.
Somos abuelas, somos madres, somos hijas, somos mujeres. Es tiempo de mujer y de resistir. Nuestras mamás nos enseñaron a luchar y a resistir. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Chunchak tenía ochoni anu pulchan en taushikna anu bilanantik achalak la mastak ayao que te vamos a anu Santiago ni chunchak tenía och. Dicen guami nanguna hub hapuke ki minani vidavilla. Ya nos volvemos a acompañar en otro reportaje de la semana y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca lo del 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En el marco de esta conmemoración, la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena, pues acá en Radio Guayacocotla se llevó a cabo la sede del encuentro de mujeres en los pueblos originarios en México, tanto como el estado de Chihuahua, Chiapas, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, que acompañaron en este andar. Lloviendo que ya no llueve, solo de mis ojos brota. Junto con rituales, cantos y actividades, se dio a conocer el trabajo y resistencia en cada mujer, esto en su territorio. Karina es una mujer ñoñó, otomí, desde el estado de Querétaro. Ella nos va a platicar cómo es la vivencia de las mujeres en su territorio. Pues la vida era muy difícil, ¿no? O sea, todo era del machismo, de que aquí el hombre era el que mandaba, el hombre era el que trabajaba. Hoy en día sí ha sido muy diferente en mi comunidad. Defender nuestras tierras, defender lo que es el agua, defender por ejemplo, ahorita que decíamos lo de las mujeres, o sea, nuestra lucha como mujeres ha sido desde la educación, desde la salud, desde defender nuestras tierras, el agua. Como mujeres son las que nos incluyen más en las reuniones o en los comités. En nuestro lugar de origen se vive diferente y es otra lucha, al igual que aquí en la Ciudad de México, de los que radicamos en la Ciudad de México. Luchamos por una vivienda digna y también luchamos porque seamos tomados en cuenta. También exigimos tener los mismos derechos que los mestizos. Lloviendo que ya no llueve, solo de mis ojos brota. Margarita Quintero, mujer rarámuri de la Baja Chihuahua, es partera desde hace más de 20 años. Ella nos comparte cómo el gobierno desacredita su saber. Pues que el gobierno, que es delito hacer eso ahora ahí. Pues no quieren que aprendamos, yo creo, porque más bien es el dinero que ellos quieren ganar. Nosotros nos humillan para que no ganen dinero, más bien yo creo. Por eso nos hacen un lado. Está muy mal hecho, digo yo, porque pues como si muchos no tienen dinero, ¿cómo van a ir a curarse? Mejor con nosotros, porque con nosotros no cobramos, no andamos diciendo son 2,000, son 3,000, no. Y ellos sí cobran caro. ¿No crees que? Por ejemplo, pues yo sí me aliviaba en la casa. Yo nunca tuve partera ni, pues nomás yo mismo como sola. Mucho he salvado porque yo trabajo en 2 cosas. Soy curanderos, partero. He salvado a mucha gente, enfermos. Lloviendo por mi Huasteca, lloviendo por... Todos los Santos, quien es también mujer rarámuri, nos hace mención cómo entre las mujeres no tenemos que cuidar porque la defensa del territorio desgasta. El aprendizaje más grande es que debemos de tener autocuidado entre nosotras mismas, entre las mujeres, protegernos más que nada, porque estar en la defensa, el acompañar a mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia, pues a veces nos desgasta. Entonces, pues este aprendizaje lo llevo desde aquí, ¿no? De cómo podemos seguir conectadas y sanar desde la comunidad, desde nuestros rituales. De repente nos ocupamos tanto en la defensa de los derechos de las mujeres, las violencias, la defensa del territorio, y nos vamos olvidando de nosotras mismas, y de repente para poder seguir defendiendo tenemos que estar bien. Entonces yo creo el seguir conectadas en la comunidad, seguir haciendo comunidad, el hacer sanaciones, los rituales, esto nos hace más fuertes. El miedo nos hace huir de no afrontar a lo que nos pertenece como comunidad indígena. Hablamos quedito cuando estamos inconformes. Rebeca González nos hace reflexionar y confiar en nuestra voz y palabra.
de proyectos que nos llegan en nuestras comunidades. Haz de cuenta que yo voy viendo qué tan peligrosos son los proyectos que nos quieren aprobar. Pues mi esperanza es seguir pues uniendo a las personas que están allá para que no queden como aplastados después, que ya que llegan cosas de apoyos, es que no nos podemos deshacer de él, para que nos quedemos contentos, es que nosotros sigamos unidos. Para terminar, escuchemos ahora a Pascuala Vázquez, mujer celtal de Chiapas, que habla de los retos que tienen las mujeres para que los hombres se den cuenta que las mujeres son capaces de tener cargos y estar al frente de la comunidad. Que a veces los hombres no les gusta que una mujer esté enfrente, o no les gusta que las mujeres tomen un cargo, porque pues sigue el machismo, como sea, pues seguimos todavía batallando con eso, que nos vean a los hombres como compañeras, no como un equipo de defensa o un equipo de trabajo, pero muchas veces en las comunidades donde les hace falta todavía eso de que también como mujeres tenemos ese derecho, esa capacidad de tener un cargo. La madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está. Pues hasta aquí este reportaje de la semana del Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios, y a seguir resistiendo dentro de nuestro territorio y saber que la mujer también tiene una parte fundamental. Nos despedimos y nos seguimos escuchando en la próxima semana. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. En Guatemala. En 1998, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico emitió sus recomendaciones, que incluyen esclarecer los hechos de violencia y abusos de los derechos humanos y examinar las causas y orígenes del conflicto armado en Guatemala, analizar las estrategias y mecanismos de violencia, evaluar las consecuencias y efectos de esa violencia y presentar conclusiones y recomendaciones basadas en estudios y publicaciones con el propósito de conocer y esclarecer la verdad. En el 2007, un grupo de sobrevivientes del genocidio llevó a cabo el estudio Memoria de las Voces, que constituye una memoria histórica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Este documento es el único en su tipo en la Universidad de San Carlos, siendo un estudio complejo y sistemático que aborda las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Julio González, sobreviviente de esa época y estudiante de la Universidad de San Carlos durante el estallido de la violencia indiscriminada contra la población guatemalteca, sospechada de ser subversiva, participó en esa investigación, Memoria de las Voces, y hoy nos comparte la importancia que estos documentos tienen actualmente para la sociedad guatemalteca. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Estimado Julio, Memoria de las Voces es un documento de 90 páginas, el cual contiene la historia de vida de mujeres y hombres de tu contemporaneidad. ¿Por qué es importante no olvidar a estas personas? Bueno, yo creo que nosotros asumimos un compromiso, y ese compromiso nos llevó por caminos insospechados. Y estos hombres y mujeres que amaron más allá de los límites permitidos, amaron la vida y amaron a todos los hermanos que en ese momento estaban padeciendo una década de represión y que definitivamente no tiene ninguna comparación en la historia. En ese sentido, esa semblanza de hombres y mujeres que renunciaron a una vida normal, que renunciaron a la familia, que renunciaron a los mismos estudios por entregar su vida en función de transformar una realidad no solo injusta, sino que invivible para todo el mundo, son aquella gente que hay que recordar. Yo creo que en ese sentido el esfuerzo que ellos hicieron debe permanecer vivo en la memoria de todos,
porque sin ese gen rebelde que ha caracterizado a las generaciones de hoy en día, es imposible hacer una transformación social en Guatemala. Es por esa razón que estos compañeros que desafortunadamente entregaron su vida merecen estar en un lugar de la historia y sobre todo en un lugar bien importante en la memoria de todos. Actualmente, muchos de los casos emblemáticos de justicia transicional, como el caso genocidio Ixil, periodo Benedicto Lucas García, Creón Paz, el cementerio más grande clandestino encontrado en América Latina durante dictaduras militares, y otros tantos casos se están intentando anular en el sistema de justicia guatemalteca y la memoria colectiva. Habernos compartido Memoria de las Voces, el libro en el que tú participaste como investigador, y también de haber conocido a estas personas que aparecen en sus semblanzas, para que nosotros lo hayamos incluido en el Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio en Guatemala, Floreceremos. ¿Cuál es el significado que tiene para la dignificación de las víctimas asesinadas o desaparecidas durante la guerra o dictaduras militares? Compartir ese tipo de información para que exista en la página Floreceremos. Sí. Bueno, detrás de cada persona que está en cada una de las páginas del libro Floreceremos hay una historia de vida, una historia que nace precisamente de la propia injusticia, de la exclusión social, de la discriminación, de la sospecha, digamos, desde el Estado de ser miembro de una organización clandestina o subversiva. Pues hay una palabra que trata de sepultar todos los recuerdos de estas personas. Esa palabra es la impunidad. Y la impunidad se da precisamente porque se trata de ocultar la responsabilidad de los autores intelectuales de este genocidio. En parte los militares que lo ejecutaron, pero también las órdenes que vinieron tanto del exterior como de la propia oligarquía nacional, que fueron los responsables directos de toda esta masacre. Ese interés de silenciar voces, ese interés de desaparecer personas por la sola intención de atentar contra sus intereses económicos. Y esa es la razón de ser por la cual la impunidad llega también al sistema de justicia, donde no se permitió la sentencia de Riedlman y se evitó la sentencia de Benedicto Lucas en un afán claro de estos autores intelectuales, de esta burguesía rancia, oligárquica, que pretende continuar en el mismo statu quo de Guatemala, para que los que les sirven tengan la garantía de seguridad de que nunca van a ser juzgados. Y en esa razón pues es que la impunidad prevalece, pero con la resistencia de la memoria, con la resistencia frente al olvido, y con este tipo de publicaciones no solo dignificamos la vida de estos compañeros que fueron ejecutados, masacrados y en alguna medida también silenciados por este sistema que pretende todavía, con el sello de la impunidad, ocultarnos la verdadera historia de todas y cada una de las víctimas que están en este memorial de Floreceremos. Julio, para concluir, ¿qué mensaje darías a la juventud que actualmente tiene muy poco acceso o casi nulo acceso a este tipo de publicaciones? Bueno, los jóvenes obedecen a seguir narrativas, y la narrativa oficial, la narrativa que nos venden los medios de comunicaciones, es justamente negarnos la memoria, negarnos el pasado, negarnos la fuente de conocimiento que nos permite ver hacia atrás y recoger de todas estas experiencias una lectura premonitoria de lo que puede venir. Eso nos pasó a nosotros, pero igualmente se puede repetir en otras condiciones, en otros tiempos y con otros medios, justamente para anularnos el conocimiento pleno de lo que significan nuestros orígenes, nuestra historia y nuestra capacidad de transformar la realidad para un futuro mejor. Muchas gracias, Julio. Agradecemos a Julio González por el aporte incondicional que hace como
investigador a la memoria, a la ecología y otras actividades que benefician a la sociedad guatemalteca. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Alerta. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Mesoamérica está en riesgo. En Guatemala se ha instalado un gobierno progresista y comprometido con los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Pese a ello, prevalece una situación compleja para las personas que defienden derechos. La cooptación del sistema de justicia y del Ministerio Público, responsable de la persecución penal, ha facilitado un ambiente de criminalización y persecución contra operadores de justicia, periodistas, defensores del ambiente, el agua y el territorio. Esta situación ha provocado que decenas de operadores de justicia, periodistas y activistas de derechos humanos tengan que salir al exilio, buscando garantizar su protección y el resguardo de su vida. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En El Salvador. Según la Organización de Derechos Humanos Socorro Jurídico Humanitario, el régimen de excepción en El Salvador ha dejado hasta ahora a 373 personas fallecidas a manos del Estado salvadoreño. Sin embargo, la organización advierte que esta cifra podría ser aún mayor debido a la falta de registros completos y la opacidad en las cifras oficiales. Escuchemos más detalles en el siguiente informe de Mónica Rodríguez desde Bálsamo RTV. El régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele está a punto de cumplir 3 años de vigencia. Y para Ingrid Escobar del Socorro Jurídico Humanitario, esta medida no tiene razón de ser porque traspasa los controles constitucionales, pero también convenciones internacionales que el mismo país ha suscrito. Los instrumentos internacionales, que son convenios, pactos, tratados, han sido violentados completamente a través de esta medida. Y definitivamente debe de levantarse la medida del régimen de excepción. Por el contrario, ayer vimos que aprobaron otra prórroga más para que los 3 años del régimen continúen como que se fue ayer que lo aprobaron, no importándoles que eso significa pérdida de garantías constitucionales, pérdida de derechos humanos y en consecuencia de libertades de personas inocentes que no son 1 o 2 o 3 como decían al inicio el gobierno, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ellos decían, no, el margen de error, si acaso 1, 2 o 3? No, el mismo presidente inconstitucional que tenemos actualmente hace 2 meses en Costa Rica, cuando le hicieron la consulta sobre las cifras, reconoció no ya desde 8,000 libres inocentes. O sea, ¿se da cuenta? El margen de error no es mínimo, es horrendo. Escobar señala que Socorro Jurídico tiene confirmadas 373 víctimas mortales que han fallecido en manos del Estado, pero señala que podrían existir más casos. Mire, se habla y tenemos información que hay más de 1,000 muertos. O sea, no estamos hablando de 2, 3, se habla de más de 1,000 muertos, de los que el Socorro Jurídico, y tal como ustedes pueden ver aquí atrás, tenemos la cifra de 373 víctimas mortales confirmadas a esta fecha. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que es grave lo que está pasando porque hemos documentado esta cantidad de víctimas mortales. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para reparar estos graves daños? Miren, nada menos, hace 2 días cerrábamos el día con una foto que yo le llamo el momento más triste de la vida, que es lo que puede sentir un hijo pequeño de 5, 7 años al ver a su madre en un féretro y estar acostado en el piso, sabiendo que su mamá está ahí, que son los últimos días de despedir su cuerpo. Ese daño lo ha causado el Estado, porque es una muchacha que tenía orden de libertad desde hace más de 1 año, que tenía una enfermedad terminal.
La directora de Socorro Jurídico señala que muchas de las personas fallecidas ya tenían orden de libertad, demostrando que la administración de centros penales desobedece las órdenes judiciales, violentando así todo tipo de derechos y tratados internacionales. Para Contacto Sur, desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, informó Mónica Rodríguez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Por las calles de Centroamérica, miles de mujeres salieron a exigir justicia, libertad, a vivir una vida plena, libre y sin violencia, como el posicionamiento de sus demandas y su agenda. Acompáñanos en De Calle a hacer el recuento y encuentro de lo que fue el 8M por Centroamérica. Con la fuerza centraca, el 8M fue un grito colectivo, desde Honduras hasta El Salvador, Guatemala y Costa Rica. A los estados, al patriarcado y a la violencia, basta ya. Un 8M donde la rabia colectiva es también fuerza transformadora. En Guatemala, el 8M fue un grito a la memoria y justicia para las 41 niñas que fueron quemadas vivas. Sus nombres no se olvidan. En Honduras, el 8M fue un llamado a la justicia para las víctimas de femicidio y a la violencia que las mujeres y los territorios viven. En El Salvador, el 8M fue un grito de resistencia contra el saqueo y la violencia. El país dijo nunca más a la minería, pero las amenazas regresan disfrazadas de progreso, poniendo en riesgo el agua, la tierra y la vida de las comunidades. Las mujeres en primera línea dejaron claro que no permitirán que el extractivismo destruya sus territorios. En Costa Rica, el 8M reflejó la indiferencia del Estado y la violencia hacia las mujeres, como el grito de las nicaragüenses migrantes y exiliadas, que por 7º año marcharon fuera de Nicaragua, exigieron justicia y libertad para las presas políticas. En una marcha por los derechos, la justicia y la dignidad de todas, sin importar las fronteras. Por las que estuvieron, por las que están y por las que faltan. Un 8M marcado por la resistencia y la colectividad, reafirmando que la lucha por los derechos de las mujeres en su diversidad en Centroamérica no se detendrá hasta alcanzar la justicia, libertad y dignidad para todas. Vivas y libres nos queremos. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro, Miradas Moradas y De Calle. En México, miles de mujeres salieron a las calles este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir justicia y manifestarse contra la desigualdad, la violencia, las desapariciones y los femicidios que afectan a todo México. En Veracruz, organizaciones civiles hicieron un llamado urgente a las autoridades para la creación de políticas públicas que garanticen cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres. El reporte es de Radio Teocelo con nuestra compañera Reina Melchor Rivas. Saludos América Latina. Miles de mujeres salieron a las calles este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer en la exigencia de justicia y manifestarse en contra de la desigualdad, la violencia, las desapariciones y feminicidios que se viven en México. En diversos puntos del país, estados y municipios se realizaron marchas o alguna actividad para visibilizar la violencia y la desigualdad de género que aún viven las niñas y mujeres. El 8M fue una jornada de lucha y resistencia, para algunos medios histórica la presencia de mujeres en las calles. En el estado de Veracruz, previo al 8M, la organización Equifonía AC pidió a las autoridades estatales que encabeza la gobernadora Rocío Nale y a la Fiscalía salvaguardar y garantizar el bienestar de todas las niñas y mujeres. Tan solo en 2024, Veracruz ocupó el 3er lugar en embarazos infantiles en niñas de 10 a 14 años. Demandan atender las demandas de mujeres, crear políticas públicas y cero tolerancia de la violencia hacia las mujeres y el seguimiento a las carpetas de investigación. Consideramos que es muy importante que se haga una evaluación, ¿no? En este caso, tanto de la alerta de género por agravio comparado como la de violencia feminicida, y que se puede evaluar también el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, de modo que se defina una estrategia
más bien una política pública que integre, ¿no?, las diferentes líneas que están mencionadas tanto dentro de las alertas como estrategia cero tolerancia, que digamos tenía una serie de enunciados pero que era muy ambiguo, y que se necesita fortalecer esta política pública, tanto orientada a la atención de la violencia feminicida, como el fortalecer justo las acciones para el acceso a la IVE, con énfasis en las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y bueno, es lo que hemos tenido, reuniones donde también nosotras participamos en estos foros de consulta para el Plan Veracruzano de Desarrollo, porque justo tendría que ser el documento rector. ¿Qué ocurrió en la administración pasada? Que tanto a nivel federal como estatal, los planes veracruzanos eran, bueno, el plan nacional, pues eran una tomadura de pelo, ¿no? O sea, estaban siendo una serie de enunciados que eran como consignas y no definían cuáles eran tanto las estrategias como los programas y los servicios que se debían de otorgar. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocela en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, y así nos despedimos de esta emisión número 863 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Pero recuerden que la resistencia sigue viva. Cada acción, por pequeña que parezca, cada voz, cada paso que damos como comunidades es una semilla de esperanza y de dignidad por un mundo más justo. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en resistencia. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Fuerte el aplauso para Manitas Muscarinas, que vienen también luego con todo el power. Profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de las abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? ¡Ay! De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es de respeto, la respuesta es de igualdad. Que respeten nuestros sueños, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La, 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 la. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.